La participación ciudadana y las políticas públicas son los motores fundamentales para transformar la relación entre los seres humanos y los animales, pasando de verlos como objetos a reconocerlos como seres sintientes con derechos propios. La importancia de la participación ciudadana estriba en que la sociedad civil actúa como el principal vigilante y promotor del cambio, ya que su intervención es crucial por las siguientes razones. Visibilización y denuncia. La participación activa ayuda a exponer casos de crueldad y abandono, problemas críticos en regiones como México, que ocupa el primer lugar en maltrato animal en Latinoamérica. Impulso legislativo. Movilizaciones y colectivos animalistas han sido los motores detrás de reformas históricas, como la reciente inclusión de la protección animal en la Constitución mexicana. Cambio cultural. La educación y el activismo fomentan una ética de respeto desde la infancia, esencial para reducir la violencia social, ya que el maltrato animal suele ser un precursor de la violencia interpersonal. Acción comunitaria. A través de voluntariados, adopción responsable y gestión de refugios, la ciudadanía cubre vacíos que el Estado aún no logra atender por completo. Por su parte, las políticas públicas proporcionan el marco legal y los recursos necesarios para que el bienestar animal no dependa solo de la buena voluntad, sino de un mandato estatal, como lo son el reconocimiento jurídico, donde se establecen leyes que definen a los animales como sujetos de derechos o seres sintientes, como el artículo 13 de la Constitución de la CDMX. La regulación y sanción, que permiten prohibir prácticas crueles, como venta en vía pública, las peleas y el abandono, entre muchos otros, estableciendo sanciones claras para quienes infrinjan el bienestar animal. Los programas de bienestar animal, que facilitan la creación de centros de atención integral, como los proyectados para 2026 en Puebla, para atender a víctimas de maltrato. La salud pública y sostenibilidad, donde el bienestar animal está ligado a la salud humana, enfoque, una sola salud, previniendo enfermedades zoonóticas y mejorando la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Por tales motivos, mientras la ciudadanía presiona y actúa en el terreno, las políticas públicas institucionalizan ese respeto, creando una sociedad más justa y compasiva para todas las formas de vida. Es por ello que tanto servidores públicos como ciudadanos deben capacitarse y estar bien enterados tanto de las leyes de protección de animales como de los derechos que los rigen. Hoy, en Expresión Animalista, abordaremos este tema que va más allá del cariño por las mascotas y hablaremos de la responsabilidad social, la ética y la acción directa de la participación ciudadana, que es el motor esencial para transformar la legislación y crear una cultura de respeto verdadero hacia los seres sintientes. Porque la tutela animal hoy en día requiere ciudadanos informados y activos, capaces de visibilizar, denunciar y contribuir al cuidado de los animales, ya sean domésticos o silvestres. Para profundizar en cómo podemos pasar de la preocupación a la acción, nos acompaña la licenciada Guadalupe Victoria Reyes, consejera presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de Seguridad Pública en el Estado de Puebla. Ella es maestra en Derecho Corporativo, cuyo ejercicio legal ha abarcado las esferas de la Procuración de Justicia, el Derecho Corporativo y la representación legal internacional en el ámbito migratorio y familiar. Cuenta con amplia experiencia como titular de agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, gestionando asimismo asuntos legales en el sector de la logística internacional y en la coadyuvancia con organismos de adopciones internacionales. Actualmente, su liderazgo se orienta hacia la participación ciudadana y la incidencia legislativa, fungiendo como representante y enlace clave ante autoridades municipales y estatales en temas de seguridad, medio ambiente y bienestar animal. Este perfil se consolida mediante la docencia universitaria en diversas ramas del derecho y una activa participación en la creación de propuestas de reforma a leyes y códigos reglamentarios, demostrando un enfoque integral y compromiso con el desarrollo de nuevas áreas del derecho social y cívico. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Guadalupe. Es un placer tenerte aquí en Expresión Animalista. El placer es mío, sin duda, la oportunidad para saludarles desde otro estado de la República, donde los animales, los seres sintientes y la parte que es para la sociedad trascendental es un tema que siempre es prioritario en nuestras agendas ciudadanas.
Muchas gracias. Oye, ¿qué te parece si para abrir la charla nos platicas un poco por qué la participación ciudadana es la clave para la defensa de animales hoy en día? Bueno, acabas de tocar un tema que es de absoluta relevancia. De los temas que se han movido en la historia de todo nuestro país, la parte en donde la ciudadanía, en la exigencia, en el interés, en la necesidad de poner un tema en el radar de un X gobierno a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, siempre ha tenido una trascendencia absoluta, es los mecanismos de participación ciudadana que tenemos en nuestro país. En ese orden de ideas, el ciudadano, cuando está bien informado y toma conciencia y toma acciones, siempre llega a buen puerto con las autoridades. Lupita, es un verdadero honor tenerte en la expresión animalista. Siempre tenemos a las personas mejores y desde luego pues tú eres garantía de calidad. En este tema de la participación ciudadana, debemos recordar que tenemos pues, a leyes específicamente en este campo de esta clase de participación. También las propias leyes de bienestar animal tienen capítulos especializados en esta relación, en este vínculo que se da entre los dos sectores, público y privado, para que pueda haber una incidencia incluso en las políticas públicas por parte de los ciudadanos. Entonces, en esta toma de decisiones, ¿qué tan bien está siendo aprovechado estas posibilidades jurídicas por la sociedad para involucrarse? ¿Necesitamos de alguna manera difundir más esto o ya está habiendo una buena respuesta por parte de la ciudadanía para involucrarse específicamente en el tema de la protección animal, Lupita? Maestro, es un gusto siempre saludarle y agradezco la oportunidad. Quiero soslayar que en la generalidad todos los ciudadanos tenemos los mecanismos necesarios para poder participar e incidir directamente en la política pública. El interés siempre lo ha tenido la ciudadanía. No obstante, de alguna forma, a veces o generalmente estamos bajo la voluntad política con otros tildes. Pero los ciudadanos, en el ejercicio de este tipo de mecanismos, como lo son, muy en concreto y en el tema en el que en el radar tenemos en la ciudad de Puebla, los consejos de participación ciudadana, es más, desde las organizaciones que van de una forma tan primaria como son la parte en las colonias, en los chats donde se organizan en defensa de los animales, en la parte en donde los ciudadanos tenemos ese actuar y ese accionar siempre enmarcado en la ley, siempre en el conocimiento, de alguna forma repercute y hace siempre eco y suena para todas las autoridades que tarde o temprano tienen que voltear a vernos para cuando se les exige que hagan cumplir una ley, cuando se les exige y se les den conocimiento que no existen los mecanismos ni la operatividad, porque a veces no se tiene la voluntad política o de gobierno, nosotros tenemos siempre como ciudadanos no solo los mecanismos, tenemos también algo que es muy importante y que hemos hecho notar recientemente en nuestra capital. Cuando los ciudadanos unidos y con el conocimiento y la información tienen el actuar siempre apegado a derecho, hemos logrado que se consideren, si bien de alguna forma las propuestas que vienen desde una participación ciudadana o bien las reformas, para proponerlas y ponerlas en una mesa y así subirla a una comisión, subirla o ponerla en conocimiento de un cabildo y lograr que lleguen a votarse y se consideren hasta que se publiquen en nuestro ámbito municipal. Oye, ¿Cuál sería, perdón, adelante, Gustavo. cuál sería, Lupita, el paso uno de un ciudadano que diga, yo no estoy de acuerdo con las políticas del gobierno municipal, del estatal, y me gustaría que mi voz fuera escuchada? ¿Cuál sería el primer paso a dar, ya sea para involucrarse en consejos ciudadanos o para de alguna manera participar directamente con el ejecutivo o con el legislativo, para generar no solamente una reforma legal, sino propiamente una estrategia de gobierno en la protección animal? ¿Cuál sería el primer paso que tú le sugerirías a ese ciudadano a dar para poder sentirse involucrado con las autoridades? Sin duda, por ejemplo, lo hemos manejado mucho en el tema de la denuncia. Saber qué denunciar, cómo denunciar y en dónde denunciar. ¿Qué le compete al municipio, en nuestro caso, en el municipio Puebla Capital, para tener la claridad de esa competencia?
Si bien tenemos también muy claro que no pueden todos tener un conocimiento tan amplio en un aspecto legal, en un espectro tan completo como lo tenemos los abogados, pero sí la primera es la disposición que debe de tener un ciudadano para aprender, la apertura para decir qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir y qué tengo que decir para ayudar correctamente en el tema de los animales, para poder tener una injerencia de forma correcta, hacer la presión y dar como resultado que se tenga un buen contexto en el rescate de un animal, un buen contexto en una medida precautoria. Entonces, lo toma primero, el ciudadano debe de tener la claridad de qué tiene que hacer, a dónde tiene que ir, qué tiene que decir. Y después de eso, enfocarse en su expertise o en su hacer sobre esa línea en especial, saber abrirse a aprender, investigar qué herramientas tiene oficiales para que sobre esas pueda actuar. Después de tener en el radar la parte en el conocimiento, la parte de las herramientas oficiales, que sean buenas o sean malas, son las que tienen que tomarse porque son las que están dentro del marco de la legalidad. Una vez que engargola esa bandera y que tiene ese conocimiento, ahora sí pasa a la segunda etapa, que es sin duda alguna tener ya un lugar, estar sentado directamente, por ejemplo, en un comité ciudadano, por ejemplo, en una organización, en una mesa directiva de un fraccionamiento, de una colonia, con un tema en especial. Y de ahí partir para saber cómo puede ir escalando y subiendo en un nivel municipal, que se siente después en uno estatal. Me disculpo porque tengo gripa. Y poder tener la consideración y sobre todo la idea clara, fundamentada dentro del aspecto legal para que pueda ser considerado de una forma correcta. Ahora, Guadalupe, un par de preguntas. Sí. Actualmente estamos expuestos a demasiada información sobre maltrato animal. La gente estamos viendo maltrato animal en redes sociales todo el tiempo y muchas veces hay una gran impotencia sobre qué hacer y cómo hacer. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia legal entre realizar una denuncia administrativa o ya emprender una querella legal de fondo? Esta sería una primera pregunta. Y la segunda es, ¿lo puedo hacer yo? Es decir, si yo veo, por ejemplo, el maltrato de un animal en red social y quiero tomar el caso como ciudadano, ¿puedo yo presentar una denuncia penal o tiene que ser una denuncia administrativa? ¿Y puedo hacerlo o tiene que ser forzosamente algún testigo presencial? Y es muy importante, esa es una pregunta de un muy alto impacto. En el ideario popular es, ya lo denuncié, pero la autoridad nunca hace nada. ¿Y en dónde lo denunciaste? Le preguntamos al ciudadano. Lo subí por alguna red social y lo puse en la fundación, lo puse con el influencer o lo puse en X forma. Pero, ¿qué acciones has tomado legales? Pues son esas, ya las denuncié. Entonces, realmente sobre eso, pues no hay ninguna repercusión. Ojo, porque aquí en nuestro estado, dada la muy buena respuesta y el muy buen funcionamiento y la disposición de las autoridades oficiales judiciales en la Fiscalía General del Estado de Puebla, en la unidad especializada, perdón, en delitos contra los animales, se puede iniciar por un hecho noticioso. Cuando se ha subido a redes y hay un ciudadano que dice, es en mi colonia y yo tengo mi cámara en esa calle, o yo tengo mi negocio y si yo pasé y en ese momento vi esto, la conciencia del ciudadano es precisamente esa, la de actuar siendo los ojos, siendo la boca y la voz, no solo de la fiscalía, de la unidad especializada, sino la de los animales. Cuando un ciudadano toma los hechos que sean de maltrato, de crueldad, y sabe, porque distingue muy bien a dónde tiene que ir si es una falta administrativa, porque lo maneja el Código Reglamentario Municipal para el municipio de Puebla, o lo maneja la legislación reglamentaria en Cuautlancingo, el municipio, o en alguna de las dos Cholulas, porque son partes conurbadas de nuestra capital. Ellos saben que no va a pasar de ahí porque ya no es una falta administrativa, que ya es un delito que perseguir. Y entonces no le dan la vuelta, no pierden el tiempo,
no lo van a duplicar el reporte con el Instituto de Bienestar Animal, porque sabe perfectamente bien un ciudadano que está informado y que sabe perfectamente qué hacer, sabe que directo es denunciar responsablemente, tomar los hechos, ponerlos en conocimiento de una autoridad en el lugar y en la forma indicada. En nuestro estado inclusive se puede denunciar no solamente por medio de una red social, porque la Fiscalía General del Estado Puebla permite que la denuncia sea en línea y después se pueda ratificar. Entonces acude directamente a la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales, presenta su denuncia, integra aportando los elementos necesarios que van a dar la integración correcta de una carpeta de investigación para llevar a judicializarla y a vincularla. Cuando un ciudadano, y se ha logrado, la respuesta de mucha gente en Puebla que ha tenido la conciencia, el conocimiento, el interés, la voluntad, la garra para llegar hasta el final y estar en las audiencias presentes es buena. Por supuesto, va en crecimiento y eso nos congratula enormemente a todos los que estamos en defensa de los animales, porque es un esfuerzo de todos, no es nada más de una asociación, de una persona, de una autoridad, es la respuesta y el interés de todos. La trascendencia cuando un ciudadano denuncia correctamente, aporta los elementos que integren una carpeta de investigación, va a llevar a obtener justicia, a sacar de la sociedad a un elemento nocivo para ella por el actuar de maltrato o crueldad que tiene con los animales. Entonces, esa pregunta es determinante. Oye, te tengo que hacer una pregunta aprovechando esta inercia de la respuesta tan gentil que tuviste ahorita con la pregunta anterior. Y tal vez la pregunta vaya a ser incómoda. Ya que estamos mencionando, ya que lo acabas de mencionar ahorita, que hay pruebas fundamentales para efectuar una denuncia, por ejemplo, lo que serían fotografías, videos, testigos, se me ocurren, no sé, informes veterinarios, etcétera. Y ahora, con lo que sucedió en enero con el Refugio Franciscano, en donde alguien presentó una denuncia y tuvo que haber presentado todas estas pruebas para que efectivamente las autoridades dieran paso a un operativo y pudieran entrar a una propiedad privada en función a una denuncia penal o administrativa que realizó alguien, me parece que fue una influencer la que realizó esa denuncia adicionalmente a alguna otra denuncia de Fundación Hagenbeck, pero es evidente que esas personas no tenían una información fehaciente, no tenían una información verídica, pues no habían entrado al predio, no habían tomado fotografías, no tenían expedientes médicos, de qué manera pudieron haber denunciado, no lo sabemos. ¿Puede funcionar así también una denuncia en donde no existan tantas pruebas y solamente con señalar las autoridades intervengan? Pregunta realmente ha permeado mucho para los que estamos fuera de la ciudad, en el Estado de México, pero hemos estado muy de cerca no solamente por el tema de nuestro interés y en defensa de los animales, sino en relación a que nos sorprendió muchísimo el actuar tan rápido, tan eficaz, de una autoridad para integrar, ojalá fueran así de rápidos todos, lo estoy diciendo en un tono debidamente sarcástico, porque todos los que de alguna forma hemos contribuido, no solo abogados, no solo ciudadanos, no solo otras autoridades que recordemos que están obligadas también a poner en conocimiento cuando hay un tema donde puede haber un ilícito, y entre la generalidad de la sociedad, estamos muy sorprendidos que basta con decir que creo, se me hace, porque me dijeron que hay un ilícito. Cuando todos quienes somos abogados sabemos que, y más en materia penal, no se trabaja con lo que creo, con lo que se me hace, se trabajan solo con hechos. Y los hechos tienen que estar absolutamente probados, porque sin esa formalidad, la autoridad puede caer en lo que está pasando. Y no solo en la descalificación de la ciudadanía, en el ideario popular, que finalmente puede ser lo que a ellos les capitaliza o les interesa, sino en la responsabilidad de otro tipo, porque sabemos muy bien
que las autoridades judiciales, para poder actuar, como lo hemos tenido en Puebla en un cateo, como lo hemos tenido con medidas precautorias que se han tomado para poder salvaguardar la vida de los animales en hechos de extrema crueldad, en los que Puebla ha sido foco nacional, lamentablemente, en algunos hechos tan fuertes que hemos tenido que luchar. Ojalá fueran así de, creo que se me hace, señora autoridad, y vayan rapidísimo, porque hemos tenido que tener, y eso es parte fundamental que distingue a una autoridad cuando tiene, y bueno, lo voy a decir en los términos legales, aunque todos sabemos que la trazabilidad en la parte coloquial, pues es el de dónde viene ese hilo que se jala, pero que tiene que tener el sustento, no nada más de creo que me dijeron que se me hace, sino tiene que ser aportado con la autoridad. Entonces, nos sorprende, nos extraña, nos pone el foco de algún color en especial donde decimos, bueno, este, qué bien que los atendieron tan rápido, pero qué mal por todo lo que mal que es un rosario de qué mal, porque hasta la autoridad notarial y todo lo demás está implicado. Y eso solo nos hace ver, para los que estamos fuera de, pero en otros estados de la República, que el tema de los animales, lamentablemente, como ha pasado por algunos personajes que en todos los estados hay, se los puedo asegurar con certeza absoluta. En todos los estados tenemos personajes y en todos los estados tenemos eh, esa mala, ¿qué palabra utilizaría para no sonar fuerte? Pues sí, Es mala praxis. el utilizar a los animales de una forma para conveniencia propia y para poder sacarle el jugo a nuestra conveniencia. Y claro, algunos no solo lo hacen en la ilicitud, no solo lo hacen para obtener dinero, no solo lo hacen para tener más likes y capitalizarlos, sino lo hicieron lo hacen sin ningún miramiento en una falsa defensa para los animales, porque los que pagan la factura son los animales y navegan con la bandera de es en defensa de los animales, y eso no es así. Una vez que se tiene el conocimiento legal y que se está en la lucha por tantos años, sabemos que esa falsa realidad, ese falso decir, se puede vender para las personas que no tienen el conocimiento, pero cuando se tiene la experiencia, sabemos por dónde van las cosas. Y si la mayoría de la ciudadanía y de los que están en defensa, de los que estamos en defensa de los animales, pero no lo voy a aislar porque los que tenemos todavía un punto a favor por ser abogados y un punto a favor por haber tenido ya en las manos carpetas, sentencias y otras cosas, pues tenemos de alguna forma camino allanado. Pero para la mayoría de los que están en defensa de los animales, por eso los separo, y solo tienen la buena voluntad, pero no están abiertos a aprender, pero no tienen el conocimiento, ni saben qué decir, ni saben a dónde ir, ni qué pedir, ni qué exigir, simplemente no van a llegar a nada. Solo va a quedar en un reportaje morboso en una red, solamente va a quedar en, por favor, dónenme, solamente va a quedar en, se lo compré para que no, para quitarlo de la calle, pero es un círculo eternamente vicioso. Nos damos cuenta, Lupita, que la capacitación se convierte en un elemento fundamental para que haya una participación ciudadana de calidad. Cuando la ciudadanía no está preparada, pues obviamente tiene pocas herramientas para poder defender los derechos propios o los derechos de los demás seres sintientes con los que compartimos el planeta. El verdadero problema está en cuanto a que sean las autoridades las ignorantes. Y me interesaba mucho precisamente tener este encuentro contigo, porque además tú has sido una activista muy importante en el tema de los derechos de los animales en un estado que está marcando lo contrario, está marcando un interés del sector público por verdaderamente abatir la crueldad. Y vemos el ejemplo, por ejemplo, con la Fiscalía, lo que ha sucedido, el trabajo tan bueno, tan profesional que están haciendo allá. Y además ahora pues que se empieza a generar infraestructura también en Puebla para poder recibir a animales y no estar improvisando como ocurrió en la Ciudad de México. Entonces aquí hay un contraste muy interesante que nos hace pensar en cómo tiene que actuar la ciudadanía
ante un gobierno que está abriendo escenarios de verdadero interés hacia la protección animal, y en el caso de la Ciudad de México, hacia un gobierno que pues pareciera haberse convertido en el enemigo de los animales, ¿no? Que quiere arreglar todo con demagogia, que ante una protesta ciudadana lo único que ofrecen es otra nueva ley y se hacen reuniones con la misma gente que hizo la denuncia, esta que fue atendida con mucha velocidad y con pésimos resultados, ¿no? Entonces, muy diferente todo esto, pero pasando al tema efectivamente de la capacitación, en uno y en otro escenario sigue siendo muy importante. Entonces, ¿qué le aconsejarías a un ciudadano que se acerque a dónde? Yo diría, por ejemplo, aquí en la misma Escuela Nacional de Jurisprudencia está habiendo cursos precisamente para conocer sobre derechos animales. En Puebla sé que también hay un interés en ir desarrollando esto. Tú como representante de Amedea y de la Tuna en el estado de Puebla, pues también podrías algo que decir a un ciudadano interesado en poder denunciar, pero no solo en eso, sino en poder participar con el gobierno en la búsqueda de escenarios para poder ser parte de las decisiones del gobierno, ¿no? Maestro, los frentes son muchos, sin duda alguna, y siempre lo hemos dicho en el discurso que manejamos, no solamente los ciudadanos como líderes y presidentes de colonia, los ciudadanos como consejeros en el Consejo Ciudadano de Participación de Bienestar Animal, los ciudadanos como abogados que estamos en defensa de los animales, los ciudadanos, es más, que inclusive tenemos que trabajar en primera línea, y siempre lo he dicho así en el tema de los líderes y presidentes de colonias de la capital que tenemos en la agenda el tema de los animales. Para, para, mm, para un ciudadano, lo primero que tiene que hacer es tener, primero que nada, la conciencia del alcance que puede tener cuando esté empoderado del conocimiento primario para poder saber a dónde ir, qué hacer, qué decir. Y a partir de ahí, tomar el tema del bienestar animal, tomar el tema de los seres sintientes, porque es un tema que abarca, como lo es un tema que abarca muchas aristas, es un tema de participación ciudadana, es un tema de seguridad pública, es un tema de sana convivencia vecinal, es un tema de salud pública, es un tema de política pública, es un tema que impacta en todas las aristas. Cuando un ciudadano tiene ese conocimiento, esa conciencia, ese interés y va y toca puerta, pero sabe qué decir y qué va a pedir, sin duda lo van a escuchar. Sin duda va a ser considerado como una voz fuerte, contundente, en defensa de los animales, que sin duda va a tener una respuesta positiva, porque además sabe también cuáles son los mecanismos, como un ciudadano informado que defiende de la forma correcta a los animales, sin filias ni fobias, ante cualquier autoridad, ante cualquier autoridad. Y sin duda, esa parte en el ideario popular es lo que estamos tratando de todos los que en diferentes trincheras, porque todos en todas partes tenemos diferentes trincheras, pero en defensa de los animales. Pero Puebla me parece que está teniendo un salto importante. No sé cómo nos visualicen en otras partes de la República, pero puedo asegurarles que en Puebla el tema de los animales es un tema que se toma muy en serio, el tema del bienestar animal. Y digo animales porque la mayoría de la gente todavía me dicen de las mascotas, todavía me hablan con otros términos, pero para nosotros en tema, esa generalidad, como lo entiende el ciudadano, como lo hable el ciudadano, aunque estamos tratando de ponerlos al día de los conceptos y demás. El punto es que para el ciudadano de a pie, que le interesa hablar sobre ese tema, siempre es bienvenido, siempre es acogido, no solamente en nuestro caso, como abogados, como representante de Amedea del Estado, como parte del Consejo de Bienestar Animal, de participación en el INPLAN, Instituto Municipal de Planeación, no solamente como parte del Consejo de Seguridad, del cual estoy al frente, porque también hemos tenido la claridad y lo hemos manejado así, que en el violentómetro que se maneja en los municipios o en el nuestro,
donde se habla de una violencia primaria para las mujeres o de algún tipo de violencia para nosotros, ahora que estamos en el mes tan importante para nosotras las mujeres, parte de lo que hemos sido muy recalcamos es eso, y hemos tenido esos casos. Una violencia generada hacia una mujer también comienza con tu animal sintiente, porque saben precisamente que lo que le estoy haciendo a tu perro, lo que le estoy haciendo a tu gato, es lo que te voy a hacer a ti. Así que pon ojo, porque esa es la forma de ejercer violencia contra ti. Entonces, pues vaya, es un tema prioritario en las agendas en nuestro estado y para los que estamos en esta defensa. Hoy Oye, en día, Guadalupe, sí, adelante, adelante, Carlos. gracias, Gustavo. Yo te quiero preguntar qué mecanismos legales existen para el resguardo, para solicitar el resguardo temporal o definitivo de un animal que ha sido objeto de maltrato y el cual también está dentro de un proceso penal. O sea, en tu estado, por ejemplo, es igual que en todos los estados, o en cada estado se maneja diferente, ¿y cuáles serían estos mecanismos para solicitar la custodia temporal o definitiva de un animal que ha estado bajo maltrato? Es más, la respuesta directa de la ciudadanía ha sido contundente y muy fuerte. Cuando se ha tenido un caso de maltrato extrema o de crueldad en nuestro estado, donde se ha pedido la intervención de una autoridad, como es el caso, y me voy directo con la Fiscalía General del Estado, la unidad especializada, hemos tenido a bien contactar, y esa es parte del resultado y de la buena comunicación con una autoridad estatal, pero sobre todo de la buena disposición de una autoridad estatal, porque son ellos quienes nos sientan, nos abren la puerta y nos dicen de qué se trata la carpeta, cuál es la denuncia, pero lo saco y no nada más sacarlo y lo llevo a donde caiga. Porque lo primero que hay que hacer, y una vez más, la ciudadanía siempre ha sido una muy buena respuesta, dicen, bueno, reporto caso de maltrato, crueldad, en tal dirección, en tal lugar, y en caso, cuando pido que tomen la medida precautoria de sacar al animal del lugar, y ofrezco que pueda ser llevado a este lugar, vaya, ya tenemos solventada esa parte. Tan importante ha sido la respuesta de la ciudadanía que ha presionado que CAETO, que es parte de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, en donde es punta de lanza internacional porque se ha logrado en el sentir de la juventud poblana, de los estudiantes poblanos, ha tenido una parte medular entre ellos para poder detectar, prevenir suicidios, poder ser canalizados problemas psicológicos en el tema de la salud mental universitaria, ha sido altamente priorizado. Caeto ha tenido la buena disposición de recibirnos algún animal. Caeto es el centro de terapia ocupacional con animales, son coterapeutas, los caninos, y cuando un animal está en este supuesto, la parte en la que el gobierno ha tenido la comunicación o la buena exposición en fiscalía con la ciudadanía es determinante y ha sido de primera línea. Y cuando una autoridad municipal no tiene lugar, porque todos sabemos que en todas partes ninguna autoridad municipal tiene el espacio suficiente para poder recibir a muchísimos animales, entonces también entre los mismos municipios, y eso es parte de también la buena voluntad entre la ciudadanía, y parte en la coordinación también de un instituto de bienestar animal, y parte de las autoridades estatales que concurrentemente bien trabajan con las municipales, en donde los ciudadanos, una vez más, somos quienes les tocamos la puerta y les decimos, oye, pero si no hay respuesta en este municipio, estoy tratando ya con el otro municipio, porque ya nos conocen, porque ya se han presentado, ya saben quién sí es serio, ya saben quién sí el reporte va con todos los elementos, quién sí va a denunciar y va a integrar, y quién sí va a llevar a salvaguarda, en donde da todas las opciones, da el problema, pero da las soluciones para salvaguardar ese animal. Entonces, en el grupo tan amplio de la ciudadanía en defensa de los animales, donde se ha puesto inclusive, y voy a decirlo así, no puedo decir quién es porque me han pedido sigilo, pero sí puedo decir que inclusive en el tema de los médicos veterinarios hay muchos que que se han prestado, que han tenido la disposición de decir con el debido reserva en sus datos personales, puedes traerlo y lo tengo.
porque saben que es evidencia viva y que como parte de una carpeta de investigación se tiene muchísima responsabilidad por ser un ser que está en resguardo de la Fiscalía General del Estado mientras se integra la carpeta. Pero yo, como particular, yo puedo solicitar la custodia temporal o definitiva o tengo que estar registrado o tengo que pertenecer a alguna asociación. ¿Qué es lo que debo de hacer yo como particular? Y esta es una pregunta que no es mía, es una de las preguntas que leemos mucho en los comentarios, ¿no? Entonces, por eso es llevarte esta inquietud de la gente que nos sigue para ver si pueden obtener una respuesta clara en función a todo esto. Ellos pueden o podemos nosotros como individuos solicitar esa custodia o tiene que ser mediante algún otro recurso. Bueno, indudablemente siempre tiene que estar en conocimiento de la autoridad. Una vez que un animal está en resguardo, ya sea por una queja administrativa, de acuerdo a una reglamentación municipal o en la Fiscalía General del Estado, tiene que tener conocimiento la autoridad sí o sí de que un particular pretende, quiere, desea, manifiesta, levanta la mano y dice, tengo un lugar idóneo, me identifico, presento fotografías, además, evidentemente no lo voy a tener en hacinamiento. Además, conozco y tengo la parte necesaria para poder tener en mi resguardo a 2 perros, a 3 gatos, en fin, porque también hemos sido muy enfáticos en ese aspecto. Hay algunas carpetas de investigación que se tienen ya en Puebla, donde lamentablemente se ha tenido que em, tener una regulación con personas que, pues, bajo el escudo de soy defensor de animal, y es el caso con la santería, y es el caso con otros temas tan fuertes, tan delicados, donde entran ya otros factores de seguridad pública. Entonces, no basta con presentarme y decir quiero llevarme a los 10 perros porque tengo un buen corazón y tengo un patio muy grande. ¿Me los da esa autoridad? Porque sí, ya se han dado casos en donde sabemos que la salud mental también es una parte prioritaria que se está considerando, porque no nada más es llegar ciudadano y me lo llevo. Hay que poner en conocimiento a la autoridad que nos va a hacer algunas preguntas, que mm, va a confirmar ese bienestar animal en el que vamos a solicitar que esté, y además la autoridad misma nos la va a exigir. Entonces, si no se está dando la garantía y la certeza a esa autoridad municipal o estatal de que ese resguardo va a estar cumpliendo con el bienestar animal necesario, no nos lo van a dar. Pero sí, ¿Qué opinión, perdón, qué opinión te merece, Lupita, esta necesidad que hemos planteado mucho desde Amedea como organización, de que se empiece a no solo a profesionalizar en el tema de los derechos de los animales, a todas las autoridades que de alguna manera tienen relación con ellos, con los seres sintientes, no humanos? No solamente la profesionalización, sino el perfil psicológico, el perfil ético de estos personajes, porque encontramos incluso hasta legisladores del Partido Verde que son taurinos, cazadores, van a peleas de gallos y regulan o participan dentro de la creación de leyes o modificaciones de estas en materia de protección animal. Y luego vemos a las autoridades que están aplicando las leyes protectoras, que son aficionados a todas estas barbaridades. ¿No sería importantísimo que ya por ley se considerara el perfil de toda aquella autoridad que tenga que decidir en materia de protección de los animales? maestro, ha dado usted en el clavo y en la parte en la que todos quisiéramos tener esa garantía. Y sí, por supuesto que se necesita, se requiere sí o sí, y es la exigencia de toda la ciudadanía y en el interés para que las personas que trabajan desde el que hace la limpieza en la estancia canina, desde el Ministerio Público, que es quien va a tomar la denuncia, desde el juez en justicia cívica, en nuestro caso en el municipio de Puebla, que es quien va a escuchar al ciudadano en su queja, desde el policía, que es el primer respondiente en un caso en flagrancia, todos tengan no solo la capacitación
sino tengan detectado por la autoridad la empatía, porque es como un perfil, y nosotros siempre lo hemos dicho así ante otras autoridades. No puedes poner a un cirujano en el área, o bueno, ¿verdad? Pero se han dado los casos en no puedes poner a un regidor sobre salud pública que sea X cosa. Y nosotros, híjolas, cuando hemos detectado esos falsos perfiles, hemos demostrado, y les hemos demostrado, no solo con grabaciones, no solo con la parte escrita en donde está carente de cualquier afinidad, sino la misma ciudadanía se lo hace ver a la autoridad, que desde el momento en el que llega y trata de exponer su tema, porque solo por el hecho de decir que es de los animales, está descalificado. Porque me vienes a decir a mí de un tema de animales cuando estamos como estamos, no, hombre, es perder el tiempo. No, 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 no. Precisamente por eso, si usted en cualquier calidad de funcionario público, que para empezar tendría que cumplir desde ahí, si es un funcionario público tiene que escuchar todas las voces. Y si es en un tema especializado sobre seres sintientes, sobre bienestar animal, o sobre cualquier parte en el rubro, en la lista, en tema de animales, tiene que ser empático. Y cuando las autoridades son empáticas en su haber personal, en su esfera personal, todo fluye, todo de alguna forma encuadra perfectamente en la parte legal cuando una autoridad, además de tener esa empatía con los animales, ese respeto por la vida de un animal, entiende el sentir del ciudadano que viene y exige, del ciudadano que viene y está desesperado, del ciudadano que está lastimado por el hecho de crueldad o de maltrato con el que muchas veces lo presenciaron. Eh, es, es, es un match y es un gane-gane para la autoridad. Y ellos mismos se han dado cuenta. Creo que parte de lo que fluye en Puebla, bueno, no creo, me atrevo a decir que con la seguridad de que lo que está fluyendo bien en Puebla en el tema de los animales es precisamente porque las autoridades, quienes están al frente, son empáticos. Y porque además de tener el conocimiento legal, saben escuchar, porque están de ese mismo lado. No están descalificando, saben de lo que están hablando, porque tienen ese mismo sentir y respeto y amor por el animal, pero lo traspolan a la parte jurídica como funcionario público. Eso, maestro, si todos tuviéramos esa empatía y desde la selección de un perfil en una autoridad tuviesen esa parte, sería, haría la diferencia completamente. Claro, Oye, sí. Guadalupe, un comentario, alguna sugerencia que les pudieras dar tú a todas las personas que, sabiendo que existen comités de participación ciudadana, quieren unirse, pero no saben cómo hacerle, no saben por dónde. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden unirse las personas a un comité de participación ciudadana en donde después en algún momento también puedan participar en la elaboración de leyes, en recomendaciones, en ese aprendizaje que tanto hemos estado platicando aquí? Los comités o los consejos de participación ciudadana son siempre trascendentales. Lo primero que tiene que hacer un ciudadano es saber cuáles son los dientes legales que tiene en el lugar en donde vive. Acercarse primero y saber legislativamente en dónde están. Lamentablemente nos hemos encontrado con muchos en donde no hay una entrada legal para poder tener un consejo, pero entonces lo primero, se han hecho comisiones que se acercan directo a los regidores, por ejemplo, generalmente puede ser el de salud, y decirle, o el de participación ciudadana, y empezar a crearlo desde ahí. Cuando ya se abre la puerta, porque ya hay un grupo bien conformado, con conocimiento, sin filias ni fobias, ni extremismo, pero con el interés de trabajar, de ser propositivos y consultivos para ti ayuntamiento, en donde te vamos a ayudar a que tengas una política pública que verdaderamente impacte en beneficio de todos, porque va a ser en beneficio de la salud pública, de la seguridad, porque va con los animales y va con todo, con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Empieza a tener entrada el ciudadano para poder empezar a sentarlo cuando no hay dientes legislativos. Cuando sí los hay, sin duda los mecanismos son directos, estamos ya conformados, estamos ya reunidos
Y la misma autoridad se ha dado cuenta que los consejos de participación a muchos no les gusta. Y no les gusta porque cuando está tan granado, porque cuando está tan fuerte, cuando está tan contundente y no está alineado a lo que tú quieres, dices, pretendes, me indicas en la línea que me des, sino nosotros te decimos que eso está muy bien, pero eso otro no va, pero en eso te falta, pero en eso pero esto ni lo has considerado, pues evidentemente estás en una estira y afloja. Pero esa es la idea. Esa es la idea de un consejo de participación ciudadana en un tema en especial como el de los animales. Que sea granado, que sea multidisciplinario, que sea de muchas opiniones, porque va a proponer, va a poner en el radar en dónde está lo que falta, pero también va a dar las soluciones bien fundamentadas, con la claridad de que nadie puede suplir el conocimiento de nadie. Tu cancha legal es abogado, tú sabes lo que haces en la parte normativa. Mi cancha es la medicina veterinaria. Yo sé perfectamente cómo dictaminar que un animal está en esta condición médica clínica porque tengo los conocimientos técnicos médicos y tú, voluntariado, rescatista, activista, tienes el termómetro social porque eres quien lo ve, eres quien lo vive, eres quien lo soluciona. Aunados todos trabajando en un consejo de participación, es algo que sí incide en la política pública, que sí propone y que además se vuelve una parte exigente y una parte en el radar de la autoridad para considerar sí o sí. Entonces la propuesta y el consejo para todo aquel que le interese tener una participación directa como un mecanismo de participación ciudadana, como lo ofrecen los gobiernos, porque está considerado o debe de, y si no hay que ponerlo en marcha, pues es sin duda tener esa parte del interés, del conocimiento, del tocar puertas, del poner en el radar a las autoridades hasta llegar a conformar un consejo de participación ciudadana en el tema de bienestar animal. ¿Qué tan importante es, Lupita, que el ciudadano tenga esta curiosidad, digamos, autodidacta de acercarse a la ley de participación ciudadana de su estado y empezar a estudiarla, ver todos los instrumentos, todas las armas que la ley le da al ciudadano para que empiece a involucrarse y esto empatarlo pues a la vez con el capítulo que trae cada ley de bienestar animal estatal en relación a esta misma participación, a esa vinculación que puede darse entre el sector público y el privado, a través de convenios interinstitucionales, a través propiamente de un consejo, o incluso que el ciudadano pues se vaya tomando conocimiento de estas normas jurídicas y se vaya acercando a su legislador para decirle, oye, a mí esto de plano no me gusta, me parece como poco práctico, yo creo que debía de ocurrir tal cosa. ¿Qué tan importante es esta inquietud de la gente por capacitarse a sí misma y además pues por ir aprovechando los diferentes espacios donde se imparten cursos sobre derechos animales? Eso hace toda la diferencia, maestro. Un ciudadano que tiene ese interés por aprender, que se acerca a su parte legislativa, hace toda la diferencia. Y lo ejemplifico simplemente con lo que pasó en el 2023 en nuestro estado. Si bien ha habido actores muy importantes, que no voy a mencionar uno por uno porque no quiero omitir a nadie, pero en general es la ciudadanía. Cuando los ciudadanos nos acercamos a nuestro Congreso del Estado, pero bien informados, propositivos y con algo muy firme, se logró la reforma en el 2023 en el tema de la descosificación, en el tema de la sintiencia para nuestro Estado, en el tema de agregar un nuevo tipo penal y se le hizo ver a los legisladores, al Congreso, que precisamente este era el momento idóneo en el que la sociedad, en el caso de Puebla, la sociedad poblana, tenía la exigencia, el interés y la necesidad de que se tomaran cartas y se pusiera en papel, como dicen los ciudadanos, como decimos en el lenguaje coloquial, no solamente en una letra, sino que se hiciera operativa, porque se les dio todo. Cuando un ciudadano tiene ese interés, toca la puerta, va con conocimiento, sabe qué decir y además ya va informado y unido a otros que están en esa misma línea, el resultado es ese, una reforma que se hizo a la Ley General de Bienestar Animal en el 2023, que son de las pocas veces que el Congreso del Estado de Puebla ha votado de forma
unánime. Votó todo el Congreso a favor para que se reformara la Ley General de Bienestar Animal y se incluyeran, entre otras cosas, que, fíjense la trascendencia, que cada municipio de los 217 que conforman nuestro estado en Puebla tuviera un centro de bienestar animal. Con las especificaciones, ¿no? Que se analizó porque no es lo mismo el municipio de Puebla Capital que el municipio de la Sierra Norte. Pero eso es lo que pasa cuando los ciudadanos están informados. Eso es lo que pasa cuando hay interés. Eso es lo que pasa cuando no se quita el dedo del renglón. Y eso es lo que pasa cuando se tiene una idea que para muchos fue loca, que para muchos fue sin conocimiento, que para muchos estábamos muy mal de nuestra cabecita, como nos decían, y nos tocaban la puerta y nos la volvían a dar en la nariz, pero volvíamos a insistir, pero sabíamos que lo que decíamos tenía razón jurídica, pero los empezamos a hacer ver que sí teníamos razón hasta que llegamos al punto en que dijeron, ahí está bola, pues no, lo que proponen va a poner en alto a Puebla, lo que proponen va a permear en el diario popular, lo que proponen va a dar resultados para la ciudadanía, en el termómetro social de quienes lo tenemos. Ya se ha estado pasando. No ha sido fácil, ha sido un trabajo de todos, ha sido un trabajo de voluntad en ese momento para esa legislatura política, sí, pero sin duda con una repercusión tan amplia donde se reformó la ley orgánica eh, agregando un tipo penal, donde se reformó la parte para los municipios y donde se agregaron otras cosas tan importantes que hoy en día empiezan a ser operantes, en donde a los poblanos nos da un gusto tremendo que en otros municipios como Cuautlancingo, donde antes nuestro centro de bienestar animal era una oficina vacía con una cartulina fosforescente, un plato abandonado y una Coca-Cola donde se veía que hace mucho ni se paraban. Ahora es una abogada la que está al frente de ese centro de bienestar animal. Ahora es uno de los municipios que más fuertemente está trabajando porque precisamente gracias a esta reforma se le dieron los dientes y se pudo tener en conciencia que la exigencia de la sociedad, cuando es organizada y con conocimiento, da como resultado eso. Además, dicha abogada, vaya que cuenta con ese perfil, no solo profesional, sino ético, ¿no? Que tiene realmente esa capacidad de empatía como para estar buscando resultados. No, no como vemos desafortunadamente en muchas otras partes del país, y bueno, ni modo, tengo que decirlo, la Ciudad de México, donde vemos que están más preocupados por estarse sosteniendo en un puesto, por estar tratando de mantener una mentira como si fuera verdad, ¿no? Ya es insostenible y a estas alturas ya nadie les cree, pero falta mucha autocrítica, no sé ni cómo llamarle, tanto que tienen que aprender, por ejemplo, de Puebla, pero pues no sé, yo no veo de qué manera pueda abrirse el gobierno de la Ciudad de México como para capacitarse o para empezar a seleccionar perfiles adecuados, que no pasen las vergüenzas que están pasando ahorita, ¿no? Yo creo que sería muy importante lograr hacer de alguna manera un punto de negociación para que la Ciudad de México le aprenda algo a Puebla. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo, Lupita, sin que se sientan ofendidas? ¿Verdad? Maestro, creo que es un trabajo que no es fácil. Es un trabajo que depende de muchas voluntades, pero que tiene la disposición de todos. Es un trabajo que si bien empieza a partir de una idea eh, donde no, digamos, se cuenta con muchos factores, entre ellos el económico, entre ellos el de la distancia. Yo he querido estar con ustedes, pero ha sido imposible verdaderamente. Y otros muchos factores que salen fuera de las manos de un ciudadano. Siempre hay una forma en la que los ciudadanos encontramos cómo hacer match con otros. Y eso es Claro. parte, como diría la canción, tanto tiempo y coincidir en el mismo espacio, en el mismo universo. Pero cuando se empiezan a acomodar las cosas entre los ciudadanos que sí quieren hacer algo, que sí tienen trascendencia y la voluntad de aprender, tengo la certeza de saber por experiencia propia que la misma gente va aislando, va haciendo una limpieza, una depuración de quienes se van dando cuenta que va trabajando en interés
de otras cosas, pero no verdaderamente de los animales, de quienes van con la falacia y con el cuento de es la bandera en defensa de los animales, pero tienen otra razón atrás, porque la gente no es tonta, porque los ciudadanos, los que verdaderamente saben, podemos decir, pues ¿para qué perdemos el tiempo en discutir? Pero aquí no, aquí sí. Entonces, yo creo, maestro, que poco a poco se están dando eh, la respuesta que hemos visto con lo que la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en donde usted bien ha tenido la oportunidad de dirigirnos, de impartirnos alguna clase, en el interés de todos los que estábamos en todas partes de la República. Eso es una pequeña muestra del interés que está en todas partes de la República. Quienes, por ejemplo, en la parte académica, ahora que estoy muy contenta en las clases con mis alumnos, de ver que levantan la mano y les digo, muchachos, en este interés, los futuros abogados, el tema del bienestar animal, el tema de un medio ambiente sano, requiere de ustedes como futuras generaciones de abogados. Son ustedes a quienes les va a tocar, perdón, la parte en la que nosotros nos tocó picar piedra y éramos locos a hablar del medio ambiente. Abogados especializados, ahora son ustedes quienes están viendo todo este abanico de oportunidades. Y cuando alguien levanta la mano y me dice, sí, a mí me interesa, yo quiero ser el día de mañana un abogado especializado en el tema en defensa de un medio ambiente sano y de los animales en particular, eso, eso es parte de lo que entre todos hemos estado sembrando. Yo estoy segura que el día de mañana la, la, mm, la trascendencia de este tema tan importante en este momento que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, eh, está permeando. Estoy viendo que los pasos que se están dando, a lo mejor para algunos no lo miden, pero yo considero que sí son agigantados. A lo mejor de alguien que no hace olas, de alguien que tiene un bajo perfil, de alguien que en silencio está teniendo los puntos y el lugar clave, porque sabe qué decir, en dónde, qué hacer y permea. Todo eso, maestro, yo creo que es lo que nos va a llevar. El estado de Puebla no es un ejemplo de nada. Hemos sido muchas veces foco nacional de los temas de maltrato y crueldad animal, pero también hemos sido ejemplo, o bueno, no ejemplo, les hemos dado la pauta a otros estados para ver que cuando hay interés de las autoridades y voluntad, y cuando la ciudadanía lo sabe exigir, lo sabe pedir, hay buenos resultados. Y no creo por qué no la capital de nuestro amado país pueda ser, eh, sin duda, quien tenga el día de mañana el foco, pero ahora sí, porque la autoridad actuó muy rápido en base a una denuncia que sí se hizo correctamente con los elementos necesarios. Y digan, wow, el actuar en la Ciudad de México, en el Estado, no solamente es para Juanito o Pedrito, o para el caso de, sino es para todos las denuncias, que es como debe ser, porque en realidad eso es lo que debería de ser, para todos los casos, en todas las denuncias, para todos los ciudadanos, influencers o no, importantes o no, X o no, para el ciudadano de pie, para el que tenga conocimiento, no, es decir, la respuesta en la impartición de justicia y en el actuar pronto y expedito de una autoridad judicial debe de ser así, rápido, contundente, eficaz. Mencionaste ahora el actuar pronto y expedito. ¿Cuál es el plazo límite en el que una autoridad debe responder ante una situación de maltrato animal o ante una denuncia de maltrato animal? ¿Hay un plazo en el que tengan que terminar ya el proceso? Como por ejemplo, y quiero ser muy claro, lo que ha estado sucediendo con el refugio franciscano. ¿No debería de haber un plazo o ese plazo lo pone la autoridad a su libre albedrío? Bueno, hay obviamente plazos que tenemos que cumplir, que los marca la misma legislación, ¿no? Los términos que son tantos días para esto, tantos días para el otro. Pero en la forma en la que se denuncia, pues evidentemente, por ejemplo, en Puebla son 3 días para ratificar la denuncia y de ahí parte la integración de esta. Pero ojo, porque realmente los términos los da la misma situación. Yo me atrevería a decir en la certeza de que si la vida de un animal está comprometida, la medida precautoria debe ser de inmediato. Entonces, también hemos sido muy enfáticos en Puebla en decir
que las autoridades municipales, que las autoridades estatales deben de tener guardias los 365 días, las 24 horas, que la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata, que en nuestro caso para nuestra capital y para nuestro estado es quienes estamos enlazados directamente al teléfono, es el caso en el que se nos responda a los ciudadanos con o sin conocimientos, el simple ciudadano que está viendo un caso de maltrato de crueldad extrema, debe de ser de inmediata. Entonces, los mismos términos lo marca el hecho. Cuando la vida de un animal está comprometida, el actuar de una autoridad debe de ser inmediato. Aparte de Juan Carlos, yo diría, y Lupita, hay una obligación muy clara para aquel que ha asegurado a los animales, para aquel que queda como depositario finalmente de los animales, y sobre todo en el entendido de que ya las propias resoluciones del Poder Judicial Federal han dejado claro que cuando se trata de animales y no de objetos, pues el tratamiento está ya perfectamente claro en las leyes de bienestar animal, ¿no? Y es una obligación, pues, para los ciudadanos y más aún para los servidores públicos cumplir con esas especificaciones. En el caso del franciscano, pues obviamente se les saca a los animales para encerrarlos por semanas enteras en un kennel, en una transportadora, tenerlos en condiciones infrahumanas. Es descubierto por un activista esto, y los propios denunciantes atacan al activista a la vista de todos, queda grabado, y no pasa nada. Esto nos lleva, yo creo que a un punto en que nos haga reflexionar a todos como ciudadanos conscientes, que todo este maltrato y muerte de animales, hoy tuve una información de gente muy confiable, que me habla de que, híjole, por lo menos en unos lugares se ha muerto el 60% de los animales que llevaron. Es una verdadera desgracia lo que está pasando. Si esto es un rescate, pues yo no sé que no lo sea, ¿no? Pero debe de llevarnos esto a la reflexión necesaria de que tenemos que estar más unidos que nunca. Tenemos que estar más preparados que nunca y tener una estrategia como ciudadanos. Y aquí, pues esta situación de la participación ciudadana vuelve a ser clara. No puede haber más planes de gobierno ignorando al tema de la protección animal, en ninguno de los aspectos, ambiental, de seguridad pública, lo que queramos de salud, incluso. Entonces, tiene que ya generarse esta unión que nos lleve a una política pública en la que se obligue a que todo aquel que tenga que ver con animales, ministerios públicos, jueces penales, desde luego, ahora hasta los jueces civiles, ya con las reformas que tenemos de que ya se trata de seres de consideración moral, seres sintientes, seres con derechos, pues obviamente también los jueces civiles ya van a tomar sus decisiones considerando a los seres sintientes no humanos. Entonces, creo que, no sé cuál sería tu comentario final, sería la última pregunta que te hago, Lupita. ¿De qué manera lograr una unión ya a nivel nacional entre toda la gente para poder hacer una propuesta seria que pueda ser escuchada? Muy bien lo decías hace un momento, cuando un ciudadano sabe lo que está diciendo, se para ante una autoridad, pues va a tener mucho mayores posibilidades de ser escuchado. Pero ¿cómo podríamos hacer que a nivel nacional dejemos de atacarnos los verdaderos defensores de animales y encontremos un punto de acuerdo sobre lo que nos interesa, que es el bienestar de los animales, para poder empujar una política pública a nivel nacional? Necesitamos ahora, sobre todo con la constitución política y las reformas que hay al artículo 4, lograr esa unión entre sectores y ese gran plan nacional con la coordinación de los 3 niveles de gobierno. ¿Qué opinas de esto, Lupita? Ha tocado usted, maestro, una pregunta que siempre es difícil y es álgida, porque creo que la respuesta para eso es, por experiencia y con certeza absoluta, cuando no se tiene, y de hecho, si se considera, es hasta de retroalimentación cuando no hay los puntos de vista en común. Pero cuando se pierde el respeto, entonces es cuando ya no se está teniendo en el foco a los seres sintientes, que es lo que se debe de tener. Pero sí, la respuesta yo diría, es cuando hay diálogo y comunicación. Cuando se deja de fuera el protagonismo, las siglas y las fobias. Y nos volvemos a centrar
en el foco, en el interés en común, que puede tenerlo esa persona que por X razón no coincido con ella, cuando la tiene la otra persona que por X razón tampoco coincido, pero cuando me hace ver que su interés son los animales, los seres sintientes, su bienestar, su defensa, una política pública que sea, que esté bien cimentada, entonces, entonces empieza a cambiar. Y creo, y estoy segura, porque así lo hemos visto en muchas partes en nuestro estado, directamente en la capital, eh, que cuando se ha puesto en el foco ese diálogo, esa estrategia de comunicación y ese trabajo en común, es cuando siempre, siempre, siempre se vuelve al punto en el que todos tenemos lo mismo, la misma finalidad. No al maltrato, no a la crueldad, sí al bienestar animal y todo lo que eso conlleva. Y cuando se empieza a ver ese abanico tan amplio de resultados positivos para la sociedad y para los animales, para las autoridades con una política pública correcta, y se bajan los índices delictivos y se separan a los que son nocivos para la sociedad y a ellos se les da de un lado positivo en otros aspectos como autoridades, esos puntos en común es sin duda la estrategia en ese diálogo, en ese trabajo en común para poder tener todos de verdad una defensa correcta para los seres sintientes. ¿Alguna otra cosa, Juan Carlos? Sí, yo quisiera concluir esta conversación con un comentario personal y con una última pregunta a Guadalupe. El comentario personal es en función a lo que acabas de mencionar hace un momento, Gustavo, donde tienes la información de que el 60% de los animales del refugio franciscano murieron. Eh, yo tengo una opinión muy particular sobre lo que sucedió y le voy a poner nombre y apellido. No fue no fue la respuesta a una denuncia legal, o sea, esto fue una racia ilegal en un lugar controlado donde estaban los animales cautivos y esta racia fue elaborada estratégicamente por Fundación Hagenbeck para adueñarse de un terreno que no es propiedad de ellos propiamente, o sea, es propiedad de Fundación Hagenbeck, pero estaba en comodato, sigue en comodato y seguirá en comodato para el refugio franciscano. Fundación Hagenbeck, en contubernio con Clara Brugada y en contubernio con César Cravioto, decomisaron ilegalmente animales, los han asesinado, o sea, los animales no murieron como se dice, no han muerto como se dice bajo el resguardo del gobierno. El mismo gobierno, y lo aseguro, y soy responsable de mi opinión, el mismo gobierno los ha estado matando. No se le llama eutanasia, yo no lo consideraría sacrificio, los ha estado asesinando. Y esto en algún momento va a tener que tener una repercusión a nivel general y los culpables van a tener que rendir cuentas, sea quien sea, y sea quien levante las denuncias correspondientes. Pero a las cosas yo creo que sí hay que mencionarlas por su nombre, y esto no ha sido una muerte, esto ha sido el asesinato sistemático de muchísimos animales decomisados del refugio franciscano por intereses particulares, por intereses de ambición, por intereses por mezquindad. Ese es el comentario último con el que yo quiero concluir. Y la pregunta para Guadalupe, aunque tal vez sea redundante en función a lo que hemos estado tocando en este programa, es ¿qué vendría siendo para ti, Guadalupe, en términos generales, si pudiéramos puntualizarlo, una real ciudad animalista? Que voy a hablar en el mundo de lo que debería del ser, lo que debería ser. Una verdadera ciudad animalista sería aquella donde sus autoridades tienen una política pública correcta, operativa,
donde se consideraron los puntos de vista de personas que sí tienen la claridad en lo que se va a proponer, porque está bien fundamentado, porque saben el alcance. Una verdadera ciudad animalista sería aquella en la que el ciudadano tiene la conciencia y el conocimiento para poder tener un correcto actuar en defensa de los animales, y en el que cuando un ciudadano actúa en defensa de los animales solicitando algo a una autoridad, esta autoridad, conforme a sus funciones y sus facultades, responde de manera eficaz, pronta, en beneficio siempre de los seres sintientes, que es el beneficio también de la sociedad. Eso sería una verdadera ciudad animalista para mí. Eso es todo. Eso es todo, Guadalupe. No tienes idea cómo te agradecemos el esfuerzo que has hecho para platicar con nosotros. No sé, Gustavo, si tengas algo más que comentar ya por último, antes de despedirnos. No, pues solamente agradecer desde luego tu importantísima participación, Lupita. Yo creo que ha sido un ejemplo de lo que es la participación ciudadana desde tu propia experiencia y además pues con los obvios resultados, ¿no? Y además eres una persona que siempre está sumando, no, yo no veo que vaya haciendo, aunque obviamente a mucha gente no le gusta lo que hace alguien que es muy activo, también va a haber desde luego detractores, pero yo siempre te veo sumando con autoridades, con veterinarios, con activistas, con diferentes organizaciones. Y bueno, tan es así que precisamente pues estás al frente y en otro caso participando de manera muy activa en comités que tienen que ver con esto, con la vinculación de sectores para obtener resultados. Entonces, para nosotros es un verdadero honor que hayas estado aquí, nos has aportado conocimientos muy importantes y pues te agradezco muchísimo. Bienvenida siempre a este tu canal, Expresión Animalista, donde la causa son los animales. Muchas gracias. Maestro, agradezco a todos y ha sido un honor para mí estar compartiendo desde nuestro estado de Puebla la forma en la que se ha trabajado, siempre con conciencia, con conocimiento, con un profundo amor y defensa hacia los animales, para poder tener de verdad una claridad en este tema. Es un honor. Les agradezco a ambos. Hasta muy Estamos pronto. muy agradecidos contigo, Disculpo por la Lupita. tos. Cuídate mucho. Gracias, hasta Hasta luego. pronto. Saludos. Bye Hasta bye. luego. Gracias. Saludos.